Bueno, y como parte de la guerra esotérica que estamos viendo y que la mayor parte de las personas, bueno, pues no se entera, fijaos qué titular más impresionante. El Papa toma el control de la Orden de Malta. La Orden de Malta, fundada en Jerusalén y reconocida por el Papa en 1113, es a la vez un estado inusual sin territorio, con sede en Roma, una orden religiosa y una poderosa organización caritativa que cuenta ahora con 13.500 caballeros, entre los que se encuentran Juan Carlos de Borbón y Felipe VI. Bueno, pues el Papa ha tomado el control absoluto de la Orden. Francisco ha promulgado la nueva Carta Constitucional de la Orden y su entrada en vigor inmediata. Con ello ha decidido la revocación de todos los altos cargos y la disolución actual del Consejo Soberano y la constitución de un Consejo Soberano Provisional. Es decir, que él se pone al frente de la institución, ha destituido a sus principales gobernantes, digámoslo así, a sus principales cargos, y él se pone al frente nombrando a un Consejo provisional que está bajo su mando hasta que haya una nueva hasta que haya un nuevo, en fin, hasta que se nombre un nuevo gobierno permanente de la orden, ¿no? El Papa se ha encargado personalmente del nombramiento de sus 13 miembros. El próximo enero habrá una asamblea, una reunión que llaman al capítulo general extraordinario según especifica el decreto. Bueno, esto es un estado inusual de las cosas. Quiere decir, esto es algo excepcional absolutamente. Y se ve claramente que la Santa Sede pues, está en desacuerdo pues, con los líderes actuales de la Orden de Malta, ¿no? La crisis dentro de la Orden y sus relaciones con el Vaticano comienza con una disputa en la cúpula de la Orden en 2016, cuando el gran maestre de la Orden de Malta, que es su cabeza, pide la dimisión del gran canciller. Algunos caballeros de la Orden se oponen y piden la intervención del Papa. Francisco envía una comisión de investigación y obtiene también la dimisión del gran maestre, cuyas decisiones son anuladas. El Papa nombra entonces un delegado pontificio, su representante personal ante la Orden, y desde ese momento comienza a trabajar en una vasta reforma de la Carta Constitucional de la Orden. Bueno, esto es impresionante y ahora vamos a explicar qué es lo que pasa. Bueno, sabéis que la Orden de Malta son más de 13.000 miembros, entre ellos Juan Carlos de Borbón, Felipe VI, quiere decir, está toda la flor y nata del mundo dentro de esa orden cristiana, digamos que es una de las órdenes más poderosas que existen, junto con los jesuitas, y resulta que todos sus altos cargos han sido destituidos por el propio Papa. Impresionante, que es jesuita, recordémoslo, quiere decir, esto es una guerra interna. ¿Qué significa esto? Habría que ver el contexto internacional. Esto es el fracaso, digamos, del sionismo. Estamos ante el fracaso del ante el sionismo globalista que representa la Iglesia actual de Roma, ¿no? Tened en cuenta que la Iglesia actual de Roma, digamos que es vista como la gran ramera del Apocalipsis, ¿no? En donde facilita el camino del anticristo. Yo pienso que toda esta disputa dentro de la Orden de Malta son disputas realmente internas por decisiones erradas y que las cosas no le están yendo muy bien. Y no le están yendo tan bien como que tienen, por ejemplo, la guerra de Ucrania la tienen perdida. Estados Unidos, la OTAN, los países occidentales. Se prevé el colapso de los principales gobiernos europeos para este otoño, cuando empiece a faltar el gas, que muy seguramente lo cortará Rusia. Con lo cual, se puede decir que es una disputa que se están empezando a cortar cabezas. Las cosas no van bien. Las cosas no van bien para los sionistas. No van como ellos querían. Rusia le está ganando la partida. Las decisiones dentro de la Unión Europea lo único que han hecho es fortalecer a Rusia. La OTAN se ve incapaz de ganar la guerra contra Rusia en Ucrania y empiezan a rodar cabezas. Y eso se ve en una de las principales órdenes religiosas asociadas al poder global, como es la Orden de Malta, donde están pues, los principales, quiere decir, la gente principal realmente que gobierna este mundo. Y empiezan a caer, a rodar cabezas, hay dimisiones, hay enfrentamientos entre ellos y empiezan, en fin, los problemas, porque las cosas no van bien. Si las cosas fueran bien, se estarían dando abrazos, estarían todos yendo contentos hacia la victoria final,
No es así. Das cuenta que no es así. Hay disputas entre ellos. El propio Papa ha tomado el control absoluto de la orden. Las cosas no van bien. Y eso es una buena noticia. Es una buena noticia para el resto. Para el resto. Que no les vaya bien a estos globalistas, que no le vaya bien a la Orden de Malta y que el Papa haya tenido que intervenirla, es una buena noticia para el resto. Los planes no van bien. Ese es el resumen. El resumen. No le están yendo tan bien como ellos piensan. No le están yendo tan bien. Esa es la lectura que yo saco de todo esto. Después, por supuesto, habrá mucho más. Muchísimas cosas más que están ocurriendo y que yo pues no tengo acceso a esa información, ni la gran mayoría de los mortales. Quiere decir, es una visión de lo que se percibe, de lo que se percibe. Por supuesto, si nos introdujéramos más adentro, pues descubriríamos muchas más cosas que no sabemos. Bueno, un detective contra la pandemia, ya lo sabéis, un libro que está siendo recomendado incluso en las universidades, y El Arconte, 2 libros del mismo autor, una novela y un ensayo. La gente los compra los 2 a la vez. 2 libros que no pueden faltar en tu biblioteca si quieres saber todo lo que está pasando en estos últimos tiempos. Y esta es nuestra España. Para esto hemos quedado y aquí el que lo seguiré contando. Gracias y hasta la próxima.